Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. No sé si me oís bien y podéis poner en el chat si el audio es bueno o si tenéis algún problema. Espero que no. Sí, genial. Vale, perfecto. Bueno, genial. Muchísimas gracias. Mi nombre es Félix Martín y soy uno de los profesores que forma parte del equipo docente de esta academia desde hace ya muchos años. Me han elegido para dar esta sesión inicial, que es introductoria y que tiene carácter general. No obstante, dentro de la página web de CEDE podéis encontrar cada una de las informaciones particulares de todas las especialidades que se preparan aquí. Yo voy a intentar hacer una visión más o menos general en dos bloques. Un primer bloque que tiene que ver con el proceso de acceso a la función pública docente, no focalizado especialmente en Madrid, sino de carácter general, aunque, bueno, es innegable que mucho de nuestro alumnado es de Madrid, pero las explicaciones que dé son perfectamente extensibles a cualquier otra comunidad autónoma. Si tenéis alguna duda, yo puedo ver el chat en directo y, por favor, pues la planteáis si algo que no queda claro o queréis que profundice en algún aspecto más. Si hay alguna pregunta que tenéis que sea demasiado concreta, la podemos derivar al equipo de la academia y escribiendo un correo, pues seguro que el equipo docente de esa especialidad pues os puede aclarar la duda en concreto. Venga, pues empezamos. La cuestión está en que la preparación, vamos a darle, a pasar. Hay un Real Decreto y uno cuando empieza a preparar oposiciones tiene que empezar a citar normas y una de ellas es el Real Decreto 276 del 23 de febrero. Es un Real Decreto muy importante porque en él se establece cuáles son las fases del concurso o oposición que todas las comunidades autónomas tienen que respetar. Hay un margen estatal, que es el que dice cuáles son los mínimos, y luego un margen autonómico. Cada autonomía, en el ámbito de sus funciones, puede concretar algunos aspectos sin salirse de la norma. Y la norma general para todas las comunidades autónomas establece que la primera prueba tiene como objetivo la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad por la que se opta y que tiene dos partes. Evidentemente, salvo que sea la primera vez que preparáis la oposición, esto es algo con lo que estáis plenamente familiarizados, ¿no? Una primera parte práctica, que es obligatorio y que tiene que ver con la resolución de ejercicios y supuestos prácticos. Es una de las partes más, o en mi opinión, la más importante, la más decisiva de la oposición. En Madrid, por ejemplo, tiene un porcentaje altísimo de la calificación, en otras comunidades tiene un poquito menos, pero siempre es muy alto el porcentaje que se da a esta parte. Evidentemente, es una parte en la que estudiar solo no vale, sino que las destrezas y las habilidades que uno tiene que tener para desenvolverse en esta prueba son más allá o van más allá de estudiarse uno de los 72, 71, 73 temas que tienen cada una de las especialidades. La parte B tiene como objetivo el desarrollo por escrito de un tema. Y aquí lo importante es que van a salir de ahora en adelante 4 bolas. Sabéis que a lo largo de los últimos 10, 15 años hemos pasado por múltiples sistemas, unos sistemas transitorios en el que salían 5 bolas, unos sistemas de consolidación, de puestos para personas que llevaban de interinidad muchos años y que en algunos salían 4 bolas, en otros salían 5. Lo cierto es que a partir de ahora, tenemos claro, son 4 bolas en aquellos temas que superen, me parece que son los 25, que son todos los de secundaria y formación profesional. Entonces, esto es algo fácil y, bueno, pues ahí ya empiezan las cábalas, ¿no? De cuántos temas me estudio para que el porcentaje de posibilidades de que me toque un tema pues sea lo más alto posible. Eso además también lo hablamos un poco luego ya en los grupos de trabajo que tengamos por especialidad, pues hablamos también de este tema, vemos cuáles son los temas que mejor se pueden aprovechar, aquellos que podemos mezclar unos con otros para elaborar un tercer tema. Todos esos trucos que tienen como objetivo maximizar el aprovechamiento que tenemos del temario, pues forma parte de la preparación de la academia. En la academia no solamente contestamos a cuestiones técnicas de cómo se realiza este ejercicio o proponme un comentario de texto para tal otro. También tiene que ver con eso, ¿no? Con intentar dar el mayor aprovechamiento y que el esfuerzo que pongáis en el estudio pues, sea lo más rentable posible. Lo importante, en cualquiera de los dos casos de esta primera prueba, es que hay que sacar al menos un 25% en cada una de las partes. Por tanto, no se puede, por mucho que valga el práctico, no se puede olvidar los temas
y por poco o mucho que valgan los temas, uno no puede desprenderse de los prácticos. La preparación, por tanto, obliga a las dos cosas, pero con un buen planteamiento, con una buena preparación mental, es fácil aprovechar lo uno y lo otro, porque lo que no se pueden estudiar son los temas por un lado y los prácticos por otro. Es necesario a llevarlos de la mano y hay prácticos que nos van a ayudar a resolver temas y hay temas que nos van a ayudar a resolver prácticos. Esto parece una perogrullada, pero es así. Es decir, todos los años nos encontramos con opositores que se estudian los prácticos absolutamente desmembrados y desconectados de los temas y al revés. Y es una situación que, bueno, pues aporta poco, ¿no? Al temario. Luego existen muchas estrategias que podemos ir viendo, por ejemplo, las personas que preparan los prácticos con unos bloques del temario y que los temas se los preparan distintos de los prácticos, de manera que tienen una visión al final más o menos general de todo, aunque hayan accedido a ellas por dos vías. También depende un poco de la especialidad y cada equipo docente concretará cuáles son esas herramientas o esos trucos para poder maximizar, pero creo que es importante dedicar un tiempo antes a pensar cuál va a ser mi estrategia. Luego ya veremos dónde llegamos, ¿no? O veremos cuál es mi capacidad, mi tiempo, mi nivel de esfuerzo, el que sea. Pero creo que antes de empezar a preparar la oposición hay que darle una vuelta, hay que tener una estrategia y hay que ir a por ella. No sé si tenéis alguna duda hasta ahora. De momento no veo nada del chat, pero por favor, paradme en el momento que consideréis y le damos una vuelta a aquello que no haya podido quedar claro. ¿No? Vale. Bueno, la segunda parte de la prueba, y esto es una cuestión muy general, tiene que ver con la didáctica. Aquí tenemos varios tipos de alumnos, ¿no? A lo largo de la experiencia que tenemos tenemos aquellos que son muy potentes en el práctico y que el práctico pues les sirve para despuntar, ¿no? Y sacar muy buena nota. Al final el práctico es el momento en el que el tribunal os conoce, os ve, os testa, ¿no? Cómo os desenvolvéis en voz alta, en el aula, con el movimiento. Y hay otras personas que piensan que no es importante esta parte, que una vez que pasas la primera, esto va a ir solo y no va a haber ningún problema con él, por muy bien o por muy mal preparado que lo lleves. Esto no es verdad. O sea, todos los años tenemos un montón de casos de alumnos que pasan el corte, que pasan la primera parte y en cambio vuelven suspensos con la didáctica, ya sea en la programación o en la unidad didáctica que les toque defender. Entonces, por favor, es importante llevar durante todo el curso, y en esto la academia os damos un apoyo mayor o somos más pesados que si uno lo preparara por su cuenta, en ir llevando las dos partes de la mano. A mí me parece una pésima estrategia esperar a ver si paso el corte para preparar la programación y las unidades didácticas. ¿Por qué? Pues porque luego el tiempo va muy rápido y además dependes de la suerte, de que te toque ser de los primeros o de los últimos en defender. Y yo creo que una vez que pasas el primer corte, no merece la pena arriesgar la plaza por no haber llevado preparada la programación en las unidades didácticas. Que, por cierto, en el fondo va a dar igual. Si no la preparas este año, la vas a tener que preparar al siguiente. Porque por mucho que cambie la legislación, y hay que darle una vuelta, y seguro que cambian cosas, al final el grueso de la parte de los ejercicios, del planteamiento metodológico, eso va a cambiar poco. O sea, habrá que citar una ley, habrá que citar otra, habrá que cambiar un real decreto y habrá que cambiar un decreto, ¿no? O salen unas instrucciones de evaluación, pues se cambian y ya está. Pero insisto, la organización en 15 unidades didácticas y toda esa parte se puede llevar preparada de un año para otro. Por tanto, a mí me parece que es una torpeza importante dejarlo para el final. Evidentemente, si uno tiene un trabajo, además prepara y además oposita, pues habrá que llegar hasta donde llegue, ¿no? Pero nosotros en este sentido nos vamos a poner muy pesados y vamos a intentar llevar también las programaciones y las unidades didácticas a la par. ¿Alguna pregunta con este primer bloque, que es una cosa muy de perogrullo, ya digo, que es explicar cuáles son las partes de la oposición? Entiendo que no, porque es una cosa además que no es negociable, esto es así y ya está. ¿No? Veo ahí a Rosa, a Antonio, a Carmina, que me han dicho que sí, pero no sé si tenéis alguna duda. ¿No? No. Vale, pues sigo. Vamos a la parte que a mí me parece más interesante de esta charla. Es una visión absolutamente personal que puede diferir un poco
de cualquier otra persona que haya reflexionado sobre este asunto. Voy a contar cuál es mi experiencia y llevo, creo que en esta casa, no sé si llevo 15 años, desde que yo era muy jovencito y aprobé la oposición muy pronto y trabajo aquí desde hace mucho y al final tengo ya un montón de experiencia de cómo va. La primera pregunta que tengo para haceros es, ya la introduje antes, ¿no? ¿Es igual en todas las comunidades autónomas? Pues la respuesta es sí y no. Sí y no. Sí, en el bloque más genérico sí. Al final las pruebas son las mismas, los temarios son los mismos. ¿En qué no? Pues difiere. Los porcentajes que se le da a cada una de las partes, eso difiere de una comunidad autónoma. Por supuesto, el número de plazas también difiere. También puede cambiar que algunas comunidades convocan en año par u otras en año impar, depende de cuál es su política en cuanto al acceso. Pero lo importante es que hay dos diferencias básicas. Una es los prácticos. Los prácticos son muy distintos de una comunidad autónoma a otra. Algunos se parecen y otros, en cambio, parecemos países distintos. Y la segunda cuestión es cuáles son los criterios de evaluación y calificación que publican las comunidades autónomas una semana o 10 días antes de la oposición. Y eso sí que es muy importante. No solamente es importante darse cuenta de que lo han publicado, también es muy importante leerlo. Pero es que más importante aún es darse cuenta, leerlo y entenderlo. Porque a veces leemos muy rápido y no nos damos cuenta de que nos están diciendo que, pues, en el tema están exigiendo que la estructura parta de un esquema del tema con una introducción y una conclusión. Y a lo mejor no sabemos el tema de pe a pa, no sabemos estupendamente y llega el día del examen y lo volcamos tal y como lo sabemos nosotros y de acuerdo con la rúbrica del tribunal, si no pones un esquema de presentación, no pones una introducción y no pones una conclusión, de esa manera y en ese formalismo, pues a lo mejor la calificación máxima que puedes sacar es un 8. Y no es que el tribunal lo esté haciendo mal, es que el tribunal aplica una rúbrica que le dan las autoridades competentes, quien sea. Entonces es muy importante que cuando preparemos la oposición tengamos muy claro a qué comunidad autónoma opositamos, cuáles son los criterios que cada comunidad establece y cuáles son las normas internas. ¿Vale? Algunas comunidades autónomas pues dan más tiempo que otras. Pues hay que adaptarse. Pero sobre todo hay que conocerlo y hay que interiorizarlo para que ese día pues no tengamos un disgusto. ¿Alguna duda de aquí? ¿No? También es verdad que si te presentas a dos comunidades autónomas a la vez es bastante fácil cogerle el pulso. Sabéis que algunas comunidades hacen coincidir los exámenes, algunas veces alguna se descuelga y es posible que poder presentaros a dos, eso se irá viendo y es difícil saberlo hasta que vayan saliendo las convocatorias y la concreción de las convocatorias. Bueno, ¿cuál es mi opinión acerca de la situación actual de la oposición? A mí me parece que objetivamente es un buen momento para preparar el acceso. Y es un buen momento por cosas que no creo que sean opiniones mías, porque las ofertas de empleo público son amplias en las comunidades autónomas. Tenemos una crisis de profesorado. Una crisis que se demuestra, no es una opinión mía, se demuestra en varios hechos. Un primero es que hay listas permanentemente abiertas de interinos. Por ejemplo, en Madrid, semana sí, semana también, abren listas porque no tienen interinos. Tanto es así que las comunidades autónomas en algunos momentos están rebajando ciertas exigencias para poder ejercer de interino. Eso da muestra de que hay una demanda de profesorado y que es un buen momento. Y que esto va cíclicamente. Ya sabéis que el acceso a la función pública docente y en general al acceso a la función pública va haciendo curvas un poco contrarias a la bonanza económica del país. Cuando mejor va el país, menos profesores hay. Cuando peor va el país, de repente más necesidad de más gente quiere ser profesor. Bueno, pues ahora es un buen momento para preparar estas oposiciones. Y no solamente, ya digo, que las listas se abren permanentemente, sino que tenemos centros con profesores que no se cubren en semanas, con puestos que no se cubren en semanas porque hay listas que se agotan. Eso es señal también de que hace falta profesorado. Y después, una tercera razón que me parece fundamental y que me preocupa mucho y de la que vamos a hablar un poquito más adelante, tiene que ver con que en las oposiciones se quedan desiertas plazas. ¿Qué significa que se queda desierta? Pues si la comunidad autónoma convoca 200 plazas para una especialidad y solamente pasan 150, hay 50 plazas que se quedan desiertas. No se cubren. Se cubrirán por interinos a partir del día 1 de septiembre. Pero esas plazas tienden a guardarse para la siguiente convocatoria. Y este año, por ejemplo, en varias comunidades autónomas
tenemos especialidades que han dejado desiertas las plazas. Es muy importante entender qué significa que haya plazas desiertas. Si hay plazas desiertas, el concurso oposición se convierte solo en oposición, porque los méritos dejan de tener valor. Los méritos son importantes cuando hay concurrencia competitiva. En cambio, cuando quedan plazas desiertas, cualquiera que tenga un 5 en la parte de oposición va a sacar plaza, porque no se le va a aplicar el baremo más que, la parte de concurso, más que para colocarse dentro de los 150 que habéis obtenido plaza. Esto es muy importante y esto anima mucho a la gente que se presenta por primera vez o que se presenta jovencitos o jovencitas, porque en muchas especialidades antes había que tener un 10 y aun sacando un 10 en la oposición no ganabas plaza porque operaba la concurrencia competitiva. En este caso, últimamente, no está dándose en algunas especialidades. Algunas especialidades muy potentes, digo, por ejemplo, como muchas de formación profesional, como lengua o como matemáticas, en muchas comunidades autónomas, entre ellas Madrid. No sé si tenéis alguna aportación o queréis que le demos una vuelta a esto. Si os parece, puedo pasar y después le damos un tiempecito para abordar este tema. Porque la pregunta es, ¿por qué las oposiciones se están convirtiendo en algo que deja desiertas plazas permanentemente y ya va varios años que esto sucede? Mirad, hace como 15 o 20 años era muy frecuente que ciertas especialidades en ciertas comunidades autónomas tuvieran la tradición de dejar plazas desiertas, ¿verdad? Eso pasaba, por ejemplo, en matemáticas en Madrid o pasaba, por ejemplo, no recuerdo cuál, por ejemplo, en Andalucía. Lo siento, no recuerdo el dato. Y eso era una cosa como muy tradicional y desconozco cuál era la razón objetiva para que eso sucediera, pero lo cierto es que era anecdótico. El resto de especialidades cubrían sus plazas. Pero desde hace unos años, y digo unos años, me estoy refiriendo a al menos 3 convocatorias, el hecho de que queden plazas desiertas empieza a ser algo tremendamente habitual y frecuente. Y no en aquellas especialidades que tradicionalmente ocurría, sino en general y en muchas. La pregunta es, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué la gente no pasa a la oposición? ¿Por qué la gente se queda en alguno de los tramos, ¿no? O se queda en la primera parte o no supera la parte de didáctica. Bueno, yo le he estado dando una vuelta y se me ocurren al menos 3 razones. Una tiene que ver con que las pruebas son cada vez más exigentes, así como los criterios con los que se corrigen. La ortografía de repente antes no era tan importante, salvo en lengua o en las especialidades de humanidades, y antes pues, en ciertas especialidades se miraba un poco más para otro lado. Lo cierto es que ya no. Entonces ahora la sanción ortográfica opera en todas las especialidades. Y la sanción ortográfica es una cosa, pero es que la expresión escrita es otra. El planteamiento, la coherencia y la cohesión en desarrollar un tema empieza a ser un criterio de evaluación en casi todas las especialidades. Y esto creo que echa a mucha gente o que hace bajar a mucha gente puntuación en la parte, al menos en el tema. Piden, por ejemplo, actualización científica o bibliografía. Y pues hay gente que ni siquiera sabe citar la bibliografía o no sabe cómo contar el último artículo o un artículo novedoso sobre ese tema para demostrar que te has estudiado un tema en los últimos 5 años, con la actualidad científica de los últimos 5 años y no el tema de hace 20 o 25 años, por mucho que los temarios a veces parezca que nos obliguen a ello. Creo que es importante, y esto en las academias, los preparadores, en general trabajamos mucho esta parte. Nosotros no podemos estudiar por vosotros, eso es evidente, no se puede. Yo no puedo estudiar por vosotros, pero sí que podemos daros una serie de pautas para que esto se minimice y para que al menos seamos conscientes de que tenemos faltas de ortografía o de que tenemos problemas de expresión. La segunda razón que, en mi opinión, está provocando que haya plazas desiertas en muchas especialidades y que la gente suspenda generalizadamente es que los ejercicios que aparecen en las pruebas son sorpresivos, novedosos, imprevisibles. Antes, uno tenía la sensación de que sabía lo que iba a caer. En matemáticas iba a caer tal, 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 o en lengua siempre caía un texto tal, una pregunta tal, una de sintaxis, lo que fuera. Y teníamos más o menos claro en muchas especialidades qué es lo que iba a caer. Claro, no sabemos qué ejemplo concreto va a caer o qué pregunta concreta va a caer. Pero la estructura de la prueba la teníamos muy trabajada y era algo que se repetía una y otra vez y uno iba seguro en esa parte. Pues desde hace, ya digo, 4 convocatorias, que si no recuerdo mal, hace 4 fue la primera vez que esto explotó de manera muy seria,
de repente el examen que había sido frecuente en los últimos 10 años, de repente empezó a variar. Y lo cierto es que no varió para quedarse en una estabilidad distinta y decir, bueno, pues cambio este modelo por este, ¿no? No. De repente se ha convertido en que cada año preguntan una cosa. A veces muy peregrinas, otras muy razonables, pero que no estábamos preparados porque no se nos había ocurrido que eso podía ocurrir. En los cursos de preparación trabajamos un poco esta parte y no solamente hacemos el último examen, el último modelo, lo consideramos el último modelo como el ejemplo a seguir, sino que ideamos ejercicios, al menos que pueden caer o no, para pues sorprenderos y al menos que estéis preparados para enfrentaros a una pregunta que no esperarais, que no esperabais. A veces las preguntas simplemente son distintas, no son más difíciles, pero el hecho de no estar familiarizado con ellas hace que nos bloqueemos en ese día, que nos bloqueemos ese día. Es normal, ese día estamos absolutamente presionados, nos jugamos todo y a veces simplemente con haber visto un ejemplo de eso, pues nos habría hecho salir del paso y no quedarnos bloqueados. Y la tercera razón que yo pienso es que cuando yo estudié la carrera, yo tenía 5 años de carrera. ¿De acuerdo? Y los temarios son del año 90 y... creo que es del año 91 o 92, no recuerdo exactamente, pero son de hace muchísimas, ya varias décadas. Y se prepararon esos temarios con cierta relación con los currículos universitarios del momento. Yo tengo la sensación de que los alumnos que habéis estudiado ya grados universitarios, que ya sois muchos los que preparáis la oposición, habéis heredado de la carrera unos ciertos huecos que nadie ha cubierto y que pueden ser problemáticos a la hora de preparar la oposición. Entonces, yo sé que ahora en ciertos grados universitarios hay temas, valga la redundancia, del temario que no se abordan y que o alguien te los cuenta o es difícil poder acceder a ellos de manera autónoma. Creo que estas son las 3 razones que llevan a que a la situación indeseable de que queden plazas desiertas. Y hombre, podemos ser muy mal pensados, pero creo que a nadie le beneficia que haya plazas desiertas. Podemos pensar en una teoría conspiranoica o demás, lo que sea, pero a los tribunales no les gusta que queden plazas desiertas, es muy desagradable. A las administraciones no debería gustarles que queden plazas desiertas, porque además os van a necesitar para la interinidad el día 1 de septiembre y desde luego a nadie le gusta perderse la oportunidad de ser funcionario de carrera y que queden plazas desiertas. Hombre, lo entiendo si hay 50 mejores que tú, pero si no hay 50 mejores que tú y quedan desiertas, pues es una frustración enorme. Creo que esto es una parte muy interesante y que hay que darle una vuelta. Yo, por supuesto, no cito la razón 4 y es que falta estudio. Ahí no me meto, o sea, yo no juzgo esa parte, además no me toca juzgarla a mí, para eso están los tribunales. Si es esa la razón, pues yo me callo y ya está. Pero entiendo que no. Entiendo que no solamente, que no todo el mundo que va sin estudiar, va sin preparar y va a ver qué pasa. Creo que hay mucha gente que se lo está preparando en serio, que se está esforzando mucho y lo entiendo porque, hombre, la meta es algo tremendamente interesante. Ser funcionario de carrera, pues es muy guay para la vida personal, para la vida laboral y sobre todo para dejar de estudiar la oposición, que puede ser muy, muy fatigante. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? ¿O queréis plantear alguna cuestión? ¿Podéis criticar que lo que digo no es verdad o proponer una alternativa, alguna explicación alternativa a que esto sea así? Bueno, pues si no, no obstante, tenéis la libertad, por favor, de poder escribir en el momento que consideréis. Bueno, pues vamos a ver qué hace esta academia, cómo podemos ayudar a preparar o a acompañaros en este proceso. En primer lugar, las academias, ya digo, insisto, ayudan, pero creo que es muy honesto decir que el hecho de venir 4 horas aquí o hacer una visualización de una clase de 4 horas, eso no suple, eso no es preparar una oposición. ¿Que eso es mejor que nada? Por supuesto. ¿Que eso puede ser suficiente para una introducción que alguien pues, quiera tantear y decir, me lo planteo a 2 años, el primer año lo hace? Vale. Pero alguien que se plantee la oposición en serio, es muy ingenuo pensar que con las 4 horas que dura el curso, de las semanas que tengáis curso, uno va a preparar. Eso es evidente que no.
pero creo que las academias pueden multiplicar el efecto del estudio individual que cada uno hacéis en casa o donde estudiéis. Porque ofrecemos una visión más general sobre los procesos que la que individualmente podáis tener una persona opositora. Mira, yo no soporto que cuando damos las clases aquí empiece el diario de Patricia y cada uno me cuente, pues es que yo conozco a uno que el tribunal le hizo no sé qué, no sé cuántos. Bueno, anécdotas como esa vais a encontrar todas las que queráis. Esto es como cuando te duele algo y buscas en Google y vas a tener una enfermedad mala, ¿no? Uno encuentra lo que quiere encontrar. Siempre va a haber un tribunal pues, que se le haya ido la mano, o un tribunal que haya sido desagradable, o un tribunal que haya suspendido a todos. Siempre va a ocurrir eso. Pero eso no es lo frecuente, ni es lo que siempre ocurre. Ni en el mismo año, ni en todas las especialidades, ni en el histórico a lo largo de la última década. Eso no es verdad. En general, los tribunales son mis compañeros que dan clase todos los días y con los que tomo café. Son gente absolutamente normal que quiere buenos compañeros nuevos y que no tiene ninguna intención de fastidiar a nadie. Lo que tampoco puede permitir, y eso es evidente, es pasar a gente que no tenga una mínima preparación. Eso es evidente. Pero creo que en la academia lo que podemos daros es un poco de tranquilidad, de mirad, esto que te han contado y que te tiene asustado, pues no siempre es así, o si es así, pues vamos a ponerle una solución para que no te agobie y para que no estés todo el rato pensando en ello. Otra cosa importante que hacemos, hay gente que se le da muy bien los procesos administrativos. A mí se me dan muy bien los procesos administrativos. No se me pasa un dato, no se me pasa una fecha y en cambio se me olvida dónde aparco el coche. Pues hay gente que va a ser unos funcionarios estupendos y van a ser unos docentes estupendos, pero que no llevan bien eso de los plazos, que no llevan bien eso de mirar el boletín todas las semanas, que no llevan bien consultar la página de recursos humanos de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma habitualmente. Bueno, pues en la academia eso os libera de alguna manera de esa presión porque nosotros os vamos anunciando pues, los plazos. Y los plazos son muchos, ¿eh? Primero, pues cuándo se convocan las oposiciones. Después, cuándo salgan las correcciones de errores de la convocatoria. Después, cuántas plazas inicialmente salen, pero luego añaden con la OPE del año siguiente. También cuándo publican los criterios, dónde dónde os adjudican las aulas, la lista provisional de admitidos, la definitiva, hay muchísimo, el baremo, cómo reclamar el baremo. Hay muchos procesos administrativos que tienen lugar en el año de la oposición. Entonces, si os agobia esa parte, pues que sepáis que nosotros vamos dando la información según va saliendo y, bueno, pues evitamos, siempre y cuando a alguien luego no se le olvide tampoco, pues presentar la instancia. Eso sí, la instancia la presenta uno. Yo no puedo presentarla, yo ni nadie de aquí podemos presentarla por vosotros. Pero podemos recordaros los plazos para que no se despisten. Después, creemos que cuando uno prepara la oposición individualmente, uno tiende a hacer los ejercicios que le gusta hacer. Y sobre todo tiende a hacer ejercicios que se le dan bien, porque uno necesita retroalimentarse positivamente. ¿Qué es lo que hacemos en la academia? Intentar dar ejercicios que se te dan bien, otros que se te dan regular y otros que se te dan mal. Y te forzamos a ello. Y te forzamos a que no siempre hagamos el tipo de problema que te gusta o que no siempre hagamos el tipo de respuesta a la que tú estás acostumbrado. Entonces, creo que la preparación individual hay que tener muchísima madurez y muchísima responsabilidad para forzarse a uno mismo a hacer lo que menos le gusta. Esto es como ir al gimnasio, pues alguien necesita que le obliguen y los menos lo hacen con una voluntad absoluta y con un esfuerzo ímprobo. Pero en general los demás no somos no somos tan perfeccionistas en este sentido. Planteamos baterías de ejercicios con supuestos variados y novedosos. Esto para mí es importante y creo que lo hacemos en todas las especialidades, que no cogemos, insisto, el último modelo del examen y a partir de ahí basamos todo en la preparación en lo último que cayó. Porque antes eso funcionaba, pero ahora no. Ahora no sabes lo que va a caer y no vale preparar el último examen. Hay que preparar el último examen, el anterior y 5 propuestas virtuales por dónde pueden ir los tiros. Hay especialidades, insisto, en que hay unos giros argumentales muy grandes y que cada año preguntan cosas muy distintas. Eso es el caso, por ejemplo, de lengua. Lengua en los últimos años el examen ha variado mucho y ha oscilado entre preguntas muy tradicionales y muy sencillas hasta preguntas muy concretas y muy retorcidas. Y va por años. Otras especialidades, en cambio, pues son más estables y, bueno, tienen mayor margen o mayor
fiabilidad, ¿no? En lo que va a caer, o al menos en cómo lo van a preguntar. Y luego, pues, hay una parte interesante y emocional de compartir la preparación, y es que uno, cuando es opositor, está muy solo. Está muy solo y está muy incomprendido, porque o tienes la suerte de que toda tu familia es opositora y que todos tus amigos son opositores y que todos tus compañeros de trabajo están opositando, lo cual es absolutamente imposible, o el sentimiento que uno tiene pues es de cierta soledad. Entonces, compartir ciertos momentos, echar unas risas cuando estás preparando la oposición o agobiarnos un poco todos juntos, pues hombre, hace una cierta comunidad emocional que viene, que ayuda. Evidentemente, pues no solucionamos nada, ¿no? Pero podemos ayudarnos un poco y luego algunas veces surgen muy interesantes grupos de colaboración entre vosotros, ¿no? Pues, por ejemplo, a la hora de hacer las programaciones, pues a veces la gente aquí se organiza muy bien y dice, bueno, yo me preparo esta parte y luego te la paso y como tenemos apellidos distintos, pues es muy probable pues es imposible que nos pueda tocar en el mismo tribunal. Oye, pues vamos a optimizar los recursos y vamos a compartir, ¿no? Eso cuando ocurre, pues es muy, muy chulo. Y bueno, pues por concretar y por daros una idea clara de cómo va a ser la preparación durante el curso 25-26, que no es exactamente igual que la que sucede en los años en los que hay oposición, en los que las clases son el programa es más intenso, este año planteamos un curso con la siguiente estructura. Serán 2 sesiones mensuales con el profesorado de la especialidad de octubre a junio, es decir, dos sesiones, una cada 15 días, 2 al mes, de lengua, 2 de lengua, 2 de matemáticas, 2 de biología, 2 de inglés. Y en esas pues abordarán las dos partes, perdón, del temario, la parte del práctico y la parte de los temas. Nosotros, en general, la política de la academia es no explicar temas como si fuéramos loros de repetición. Claro que se explican los temas que son difíciles o los pasajes que son difíciles o las cuestiones que sabemos que se atascan. Pero hay muchos temas en todas las especialidades que lo único que hay que hacer es memorizarlas. Hay que memorizarlos o hay que actualizarlos. Eso sí, pero ponernos aquí a explicar el tema 1, bla, 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 me parece que eso es un ejercicio poco aprovechable dentro de una academia. Mejor vamos a dedicarnos a los prácticos o a los pasajes más oscuros del temario que no a tratar el temario como si fuera una tabula rasa y empezar a explicar del tema 1 concreto, porque eso ni va a dar tiempo ni es nada eficaz. El segundo bloque de sesiones va a tener que ver con la didáctica y la programación. Y eso será una vez al mes. Por tanto, de las 4 semanas, que más o menos tiene un mes, 3 vais a estar ocupados si decidís matricularos. 2 con la especialidad y 1 con la didáctica. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas, con la posibilidad las clases siempre son en directo. El profe siempre va a estar en directo. No es una clase grabada en la que no tengas opción de interaccionar directamente con él. Las clases siempre las damos en directo, con la posibilidad de intervenir inmediatamente, como podéis estar haciéndolo ahora. La clase inmediatamente, cuando acaba, se sube a la plataforma virtual, donde está disponible para que la podáis ver en versión asíncrona hasta el mes de julio del curso académico. Y con la posibilidad, ahora a través del foro, no en directo, de poder hacer las aportaciones o las dudas que tengáis. Y eso os contestamos. Si la pregunta es muy concreta, pues la respuesta es individual. Si pensamos que la respuesta pues, es interesante, pues la podemos compartir y así pues aprovechamos la duda de alguien para la certeza del resto, ¿no? Y creo que en cuanto a la preparación, no hay más. Bueno, también sabéis que con el curso viene un paquete promocional de un curso de inteligencia artificial, que si tenéis alguna duda, pues lo podemos plantear un poquito más adelante. Pero, bueno, este es el planteamiento más o menos general de los cursos. Dentro de la página web de la academia hay muchísima información. Muchísima información que creo que es nada despreciable. Tenéis la atribución docente, importantísima, primero para pensar hacia dónde voy y en segundo lugar para saber, por ejemplo, qué cursos voy a preparar o qué módulos en formación profesional puedo dar. Por ejemplo, tenéis los requisitos de acceso, ¿no? Los requisitos de acceso hay unos generales y luego hay unos de titulación concordante. Sabéis que dependiendo de si la titulación es adecuada
o es concordante con la especialidad a la que vais, pues luego se generan efectos de interinidad distintos, ¿no? Pues si soy licenciado en Filología Hispánica o soy graduado en Español, Lengua y Literatura y me presento a Lengua, ¿puedo sacar plaza? Sí. ¿Puedo ser interino? Sí. Ahora bien, si me presento a Lengua y vengo de Matemáticas, ¿puedo sacar plaza? Sí. ¿Puedo ser interino? Sí, pero con condiciones. ¿Vale? Entonces, toda esa información está y me gustaría que le dierais una vuelta. Y también hay mucha información y tenéis acceso, por ejemplo, solicitándolo a una clase de prueba de otros años, por ejemplo. Es muy interesante. Yo creo que alguien tiene que estar cómodo con el preparador, tiene que estar cómodo. Esto es como cuando te sacas el carnet de conducir, ¿no? Pues creo que tiene que haber una cierta conexión y eso se sabe bastante pronto. Entonces, pues con una clase, pues seguramente que os dará buena idea. Podéis mandar un correo y se os da un acceso también para visualizar una clase. Mirad, Carmina me pregunta si puedo explicar cómo es el examen oral, lo que hay que exponer al tribunal y cómo plantea la academia la preparación. ¿Vale? Yo no soy, yo antes daba esa parte, pero hace ya algunos años que no doy la parte de oral. Para nosotros es muy importante diferenciar la defensa de la programación de la exposición de la unidad didáctica, que son que son dos caras de la misma moneda, pero son dos caras distintas. Depende un poco también, insisto, depende de la especialidad, también depende de la comunidad autónoma. El tiempo que tengas es esencial para poder abordarlo con mayor margen de profundidad o con menor margen de profundidad. Es evidente. Yo creo que la respuesta a esa pregunta, creo que la más certera, la que más os puede ayudar, es que pidáis que ver una parte de la programación y la clase de preparación de la oral. Es importante conocer algunos trucos orales de gestualidad, de cómo abordar las preguntas. Y nosotros, en cada una de las especialidades, al margen de los cursos de preparación, tenemos una batería de preguntas que los tribunales suelen hacer sobre nuestra especialidad, bien sobre normativa o bien sobre preguntas concretas pues, del temario o de atención a la diversidad o de medios TIC o de situaciones de aprendizaje o demás. Entonces, nosotros eso es una parte muy importante que llevéis bien preparadas las posibles preguntas que os puedan hacer, porque eso da mucha seguridad. Y a veces, pues la respuesta es muy tonta y a veces la respuesta es muy original y a veces uno se bloquea con la pregunta más evidente. Entonces, creo que esa parte la preparamos muy bien, la de daros baterías de preguntas orales que hemos recopilado durante los últimos años. Vamos a ver, me pregunta Isabel por la parte de primaria, ¿vale? La parte de primaria es un poquito distinta en relación con la parte de secundaria. Hay una parte que tiene, porque primaria tiene una prueba común, ya sabéis, una prueba de lengua y matemáticas, que no es exactamente la que, bueno, no es exactamente, no tiene nada que ver con la oposición de secundaria. Entonces creo que, Isabel, muy poco de lo que estoy diciendo en cuanto al acceso es aplicable a primaria. Los temas son menos temas. El número de bolas que sale es menor. Creo que, Isabel, es mejor que consultes la web para la parte de primaria porque no todo lo que estoy contando es aplicable. No quiero que te quedes con una sensación equivocada o con alguna certeza que sea mentira. ¿Vale? Entonces, échale un vistazo, por favor. Buenas tardes. ¿Se sabe ya las fechas exactas del calendario de clases del curso? Bueno, depende un poco. Esa parte ya es más de gestión de la academia. En la página web está la propuesta de día. Luego depende un poco de la matrícula y de cuántas personas luego cuando matriculéis, pues preferís un día u otro y a veces hay cambios de eso. En cualquier caso, las cuestiones muy, muy concretas sobre planificación, un correíto a la academia y que os contestan. Son muy majos en la academia y contestan muy rápido. Entonces, para que tengáis el calendario, pues por favor lo mandáis. Es verdad que a veces se esperan un poco a que salgan los festivos de la comunidad autónoma y del municipio, porque sabéis que, como ahora, por ejemplo, Madrid sacó el otro día las fiestas patronales y demás, pues para que no coincidan con fiestas, pues a veces esperan un poco. Pero eso con un correo a la academia os lo contestan enseguida. Isabel, soy de secundaria FP. Mi duda es si lo que comentas es para secundaria o para qué. Sí, lo que he comentado en general es tanto para secundaria como para formación profesional, porque la prueba, el acceso es bastante similar en los dos. Evidentemente hay distinciones, ¿no? Los prácticos son muy distintos, los temarios
por supuesto, son muy distintos. Sabéis además que en formación profesional hay distintos cuerpos, ¿no? Está el cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares, está el cuerpo de profesores de secundaria, pero al final son matices, pero el sistema en general es muy parecido. Sabéis además que en formación profesional hay una serie de especialidades a las que se puede optar sin titulación universitaria, con ciclos formativos de grado superior. Pero bueno, eso ya creo que son cosas muy concretas que además están súper bien resueltas en cada una de las especialidades de la academia. En cada una de las pestañitas de la academia por especialidad está todo muy matizado, cuáles son los módulos, cuáles son las titulaciones, cuáles son los temarios y demás. De nada, Isabel. ¿Alguna cuestión más que se os ocurra? Es el momento. Yo creo que esto ya... Ah, vale. No, bueno, pues mientras le dais una vuelta por si tenéis alguna duda más, vamos a ver. Evidentemente, esto es una academia y nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible. ¿Y cuáles son nuestras fortalezas? Que tendremos nuestras debilidades, evidentemente. Claro, claro que tenemos nuestras debilidades y claro que se nos puede torcer un año y demás, pero creo que, a diferencia de otras, nosotros tenemos equipos docentes muy estables. Aquí la gente lleva mogollón de años siendo profe de esta academia. Pues por varias razones. Una, porque nos cuidan mucho y nos tratan muy bien. Otra, porque son muy generosos con nosotros en la parte de dejarnos mucha libertad y si queremos innovar o ir hacia otro lado, pues nos dejan, ¿no? Por ejemplo, pues la idea de intentar no preparar temarios de una manera o dedicar tanto tiempo a los temarios, no darle más vueltas a los prácticos. Y gran parte de las decisiones que se toman aquí las tomamos los profesores. Y eso es algo que nos gusta mucho y que nos hace sentir muy bien en las preparaciones. Creo además pues que el hecho de llevar muchos años, mira, aporta una cierta experiencia que es muy valiosa. O sea, yo antes cuando era jovencito lo valoraba menos, pero oye, uno cuando se va haciendo mayor pues empieza a darse cuenta de que la experiencia es un grado. Eh, los materiales actualizados. Vamos a ver, evidentemente ninguna academia saca un temario actualizado al mes, ni al año, ni demás. Los temarios es un conjunto de documentaciones, de sabiduría, de conocimientos que no son para estudiarse literalmente. No, primero porque no hay temario que yo conozca de esta ni de ninguna academia que te dé tiempo a contar en 2 horas. Es que no te da tiempo a contar todo eso. Entonces, lo que te dan es un bruto para que de ahí saquemos lo que nos interese. Y según van pasando los años, es muy difícil para las academias, para esta y para todas, tener un temario actualizado, primero, porque solamente dan el epígrafe. Cuando sacaron hace unos años un borrador de temarios y los publicaron, había ciertos subapartados para ir orientándonos, pero al final, con un solo epígrafe, pues cabe contar esto, pero cabe contar lo otro, cabe contar las dos cosas o cabe ir por una tercera vía. Entonces, lo que nosotros hacemos es en los grupos en los equipos docentes de cada especialidad, vamos dando de cada tema o de cada bloque de temas algo que sea original, algo que sea novedoso, algo que luzca y que demuestre la actualización científica. Que hay que contar la parte tradicional y que hay que contar porque los tribunales quieren oír ciertas cosas muy, muy, muy manidas y muy consabidas y que les hacen sentir seguros, sí. Y que de vez en cuando podemos meter una cuñita con alguna novedad, también. Y que el matrimonio entre esas dos cosas hace que el tema esté muy bien hecho, sí. Creo que hay que conciliar esas dos ideas. No creo que no hay que ser rupturista en el planteamiento de los temas y romper con todo lo que se lleva haciendo durante 15 o 20 años o 30 años, pero tampoco se puede uno contar pues, el temario tal cual nos lo encontramos o tal cual nos lo han contado durante 20 años, porque hay que actualizarlo. En los temarios, creo recordar, lo puedo consultar, pero creo que hay las dos versiones. Creo que hay una parte física y digital. Lo puedo consultar, Toñi. Lo consulto y te digo ahora. Seguro que ahora vienen y me lo aclaran. Vale, para apuntarse al curso con la matrícula, va a haber un código de acceso y entonces podéis matricularos en la IA y os lo dan. Y el acceso va a ser gratuito, ¿vale? Os dan un código. Me han dicho antes el código, pero no lo voy a decir todavía por si no lo puedo decir, que no me acuerdo si lo podía decir o no. Entonces, pero vamos, que os lo dan, sí, ese. IA 2025, ¿vale?
Vale, estas cuestiones más que tienen más que ver con la matriculación, los precios, cómo comprar el temario, si puedo comprar una parte, pues si puedo matricular el curso pero no comprar el temario, todo eso está en la página web y si no, mandáis un correo porque os lo van a decir mucho más, de una manera mucho más clara que yo estoy más centrado pues en la parte de preparar, ¿no? En la parte más administrativa lo llevan. Y Blanca, no quiero engañarte ni darte una certeza, ¿vale? Lo preguntas y os lo van a contar súper bien. Porque a veces yo tengo una sensación de otro año y lo han mejorado o dan opciones que otros años no daban y son más interesantes para vosotras y a lo mejor os estoy diciendo algo que es antiguo, que está obsoleto. Mayúsculas. IA es con mayúsculas. ¿Vale? IA 2025 con mayúsculas. Más preguntillas. Que veo que os estáis animando ya. Mira, nos contestan. Los temarios se entregan en formato papel, pero los materiales que se proporcionan en cada una de las clases del curso son en formato digital, están en PDF. Se suben a una plataforma y los tenéis ahí en acceso directo. Esos materiales los elaboramos los equipos docentes, ¿vale? Esos materiales de actualización, de propuestas de ejercicios, de simulacros, esos los preparamos cada uno de los equipos docentes y los subimos a nuestro repositorio, que tenemos una aula virtual para cada especialidad y ahí se va recopilando todo. Además está muy bien organizado porque está el vídeo de la sesión, los materiales de la sesión, el foro, está muy bien organizado. No es nada laberíntico ni es nada que no sabes muy bien si la pregunta es del tema 4 o de la sesión 5, está muy bien organizado. Vale. Venga, pues esperamos alguna preguntilla más. Yo creo que por si acaso no lo tenéis, aunque es evidente que el acceso es muy fácil a la web, el correo de consultas o el teléfono es cede@cede.es y en el teléfono también os van a atender estupendamente. Y podéis ver en Control CD que el link de la matrícula lo tenéis ahí. ¿Se os ocurre alguna cuestión más? ¿No? Bueno, pues no os quiero robar más tiempo, estamos a jueves, es muy tarde, algunos habéis trabajado ya mucho. Quedamos a vuestra disposición, tanto la academia, la parte de toda la parte administrativa para contestaros a todas aquellas cuestiones de precios, matrícula, temarios y demás, como los equipos docentes. Yo soy del equipo docente de lengua, pero todos mis compañeros son súper amables y os van a contestar muy rápido y muy bien. Entonces, si tenéis alguna duda muy concreta de alguna especialidad, pues, y sobrepasa los límites de lo estrictamente administrativo, pues nos la derivan a nosotros y os la contestamos pues, en cuanto podamos. Sí, Antonio, para acceder a las clases es por el campus virtual de CEDE, sí. Tanto la parte síncrona como la parte asíncrona, ¿vale? Está todo ahí, hay un enlace y se puede conectar. La parte informática está muy bien, o sea, es muy intuitiva y es muy sencilla. A mí me gusta, porque a veces son muy elaboradas, son muy complicadas y distorsionan un poco. Y esta, pues bueno, es una página que va a lo que va y está muy bien ordenada por temas y por sesiones. Pues si no, ya digo, si no tenéis nada más, pues quedamos a vuestra disposición para las dudas, tanto los equipos docentes de todas las especialidades como la parte administrativa de la academia. Pues ha sido un placer, os conozco poco solamente por el nombre, pero ojalá os vea por aquí, online o en presencial, que sería estupendo. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos.